El ego es una construcción psicológica que representa nuestra percepción de nosotros mismos, de cómo nos vemos, quién creemos ser y cómo queremos que los demás nos perciban. Es una parte esencial de la identidad humana, pero tiene múltiples facetas en la vida de una persona. El ego tiene un aspecto positivo, nos ayuda a establecer un sentido de identidad y propósito. Puede ser un motor de superación personal, alentándonos a alcanzar metas y a mejorar y a proteger nuestra dignidad. El ego busca protegernos, pero también puede limitarnos. Nos da un sentido de yo, pero puede hacer que nos perdamos en las expectativas o en una falsa imagen de nosotros mismos. De ti son mentolar, pero ni la tía. El ego en términos espirituales o filosóficos es visto como una barrera que impide conectar con nuestra esencia más pura, que trasciende las etiquetas y roles. Dominar o trascender el ego suele asociarse con alcanzar la paz interior, la humildad y una comprensión más amplia del mundo. Y soy yo quien decide hasta dónde llegar. El ego tiene un aspecto positivo, nos ayuda a establecer un sentido de identidad y propósito. Puede ser un motor de superación personal, alentándonos a alcanzar metas y a mejorar y a proteger nuestra dignidad. El ego busca protegernos, pero también puede limitarnos. Nos da un sentido de yo, pero puede hacer que nos perdamos en las expectativas o en una falsa imagen de nosotros mismos. Pero él es mucha más cabrón de oye vi. El ego tiene un aspecto negativo, puede convertirse en un obstáculo, creando una imagen exagerada de nosotros mismos. Nos lleva a buscar validación externa, a competir de manera insana o a caer en la arrogancia. Puede desconectarnos de nuestra autenticidad y de los demás, generando conflictos internos y externos. El ego soy es yo, el que habita en mi ser, la voz que define quién debo parecer. El ego me impulsa y me da la dirección, pero a veces confundo su voz con mi razón. A veces una fuerza que me encadena en mi propia prisión. El ego me habla desde su contradicción. El aplauso resuena pero nunca es total. El ego me atrapa en su espiral mental. Entre lo que aparento ser y lo que soy, se alza un yo que el ego construyó. Si lo trasciendo, hallaré claridad en la humildad de mi verdadera identidad. El ego tiene un aspecto positivo, nos ayuda a establecer un sentido de identidad y propósito. Puede ser un motor de superación personal, alentándonos a alcanzar metas y a mejorar y a proteger nuestra dignidad. El ego busca protegernos, pero también puede limitarnos. Nos da un sentido de yo, pero puede hacer que nos perdamos en las expectativas o en una falsa imagen de nosotros mismos. El ego es una construcción psicológica que representa nuestra percepción de nosotros mismos, de cómo nos vemos, quién creemos ser y cómo queremos que los demás nos perciban. Es una parte esencial de la identidad humana, pero tiene múltiples facetas en la vida de una persona. El ego tiene un aspecto positivo, nos ayuda a establecer un sentido de identidad y propósito. Puede ser un motor de superación personal, alentándonos a alcanzar metas y a mejorar y a proteger nuestra dignidad. El ego busca protegernos, pero también puede limitarnos. Nos da un sentido de yo, pero puede hacer que nos perdamos en las expectativas o en una falsa imagen de nosotros mismos. De ti son mentolar, pero ni la tía. El ego en términos espirituales o filosóficos es visto como una barrera que impide conectar con nuestra esencia más pura, que trasciende las etiquetas y roles. Dominar o trascender el ego suele asociarse con alcanzar la paz interior, la humildad y una comprensión más amplia del mundo. Y soy yo quien decide hasta dónde llegar. El ego tiene un aspecto positivo, nos ayuda a establecer un sentido de identidad y propósito. Puede ser un motor de superación personal, alentándonos a alcanzar metas y a mejorar y a proteger nuestra dignidad. El ego busca protegernos, pero también puede limitarnos. Nos da un sentido de yo, pero puede hacer que nos perdamos en las expectativas o en una falsa imagen de nosotros mismos. Pero él es mucha más cabrón de oye vi.
El ego tiene un aspecto negativo, puede convertirse en un obstáculo, creando una imagen exagerada de nosotros mismos. Nos lleva a buscar validación externa, competir de manera insana o a caer en la arrogancia. Puede desconectarnos de nuestra autenticidad y de los demás, generando conflictos internos y externos. El ego soy es yo, el que habita en mi ser, la voz que define quién debo parecer. El ego me impulsa y me da la dirección, pero a veces confundo su voz con mi razón. A veces una fuerza que me encadena en mi propia prisión. El ego me habla desde su contradicción. El aplauso resuena pero nunca es total. El ego me atrapa en su espiral mental. Entre lo que aparento ser y lo que soy, se alza un yo que el ego construyó. Si lo trasciendo, hallaré claridad en la humildad de mi verdadera identidad. El ego tiene un aspecto positivo, nos ayuda a establecer un sentido de identidad y propósito. Puede ser un motor de superación personal, alentándonos a alcanzar metas y a mejorar y a proteger nuestra dignidad. El ego busca protegernos, pero también puede limitarnos. Nos da un sentido de ello, pero puede hacer que nos perdamos en las expectativas o en una falsa imagen de nosotros mismos.